Bueno, pues ya habíamos acabado el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Hoy vamos ahora al capítulo 7, San Lucas, capítulo 7. En los primeros versículos, los versículos 1 al 10, se nos cuenta el episodio que vamos a analizar de aquel romano que tiene un criado enfermo y que pide a Jesús que lo cure, ¿se acuerdan, no? Nos lo relata San Lucas al comienzo de este capítulo 7, pero también lo tenemos en San Mateo. Y si leen los dos textos, verán que hay diferencias. Y a veces puede pensarse quizás, pues mira, entonces, ¿cómo sé yo cuál es la realidad, uno u otro? Pero es bueno que nos demos cuenta que a los evangelistas no hay contradicción, lo que se complementa. Trataremos de analizarlo un poco. Son los versículos 1 al 10 de Lucas del capítulo 7, pero vamos a leer de momento solo del 1 al 3. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, fijémonos aquí una vez más esta faceta del Evangelio de San Lucas que nos presenta la misericordia. Y en este caso, si nos fijamos, tenemos el caso de un pagano. El centurión es romano, no es judío, por lo tanto es un pagano, que se ve que simpatizaba sí con la religión judía, pero él no era judío. Pero sin embargo es compasivo, es misericordioso. Tenemos por tanto a un pagano misericordioso. ¿Y por qué digo que es misericordioso? Fijémonos que el texto nos lo presenta muy bien, ¿no? Es un señor que tiene un esclavo, que tiene un siervo, normalmente eran esclavos, muy enfermo. Normalmente a los esclavos se les consideraba como cosas. No se les reconocía su dignidad de persona, ¿no? Y este hombre, sin embargo, amaba mucho a su criado, y vemos que se interesa vivamente por conseguir la salud. Entonces, se nos presenta pues que Jesús, que ha estado pronunciando el Sermón de la Montaña, como decíamos, en aquel monte que se adentra en el lago de Genesaret, ha terminado y se ha ido hacia Cafarnaúm, que es una ciudad que está junto al lago. Y entonces este centurión se entera de que Jesús va. Seguramente había oído hablar de él, sin duda alguna, había oído hablar de él, quizás había presenciado alguna vez, lo había visto en alguna vez, ¿no? Y ciertamente había oído de sus milagros. Y vemos que este hombre, como lo veremos más claro cuando hayamos acabado, es un hombre que realmente cree que Jesús tiene poderes divinos. No creo que pensara que es Dios, porque el conocimiento de que Jesús es Dios, a los mismos judíos les costó muchísimo creerlo, y convencerse de ello. Y estamos al comienzo. Pero sí que era un profeta, era una persona con poderes divinos. Y por lo tanto, fijémonos lo primero que hace. Nos dice aquí San Lucas que cuando yo hablar de Jesús, envía a unos ancianos judíos. No quiere decir que fuesen personas mayores. El anciano entre los judíos era una persona de autoridad. Fijémonos que a los sacerdotes se les llama presbíteros, que la traducción sería anciano. Es una persona que tiene autoridad. Entonces envía a unos ancianos judíos para rogarle por su siervo, para rogarle por su esclavo. En el Evangelio de San Mateo
se nos dice que fue él quien fue al encuentro de Jesús. Pero San Lucas nos dice que envía a unos judíos pensando que siendo judíos será más fácil que Jesús los atienda, puesto que Jesús es judío. Y él se siente, como veremos más adelante, indigno de acercarse a Jesús. Y quizás nos podríamos preguntar por qué él se siente indigno. Y es que según la misma legislación judía, y ciertamente la costumbre de ellos, es que el judío no debía convivir, no debía juntarse con los paganos. Y entrar en casa de un pagano, pues contraía impurezas y entonces ya le impedía poder participar de la vida social religiosa del judío. Por consiguiente, ellos no entraban en casa de un pagano y el centurión, que es pagano, pues se comprende que él no es digno de que Jesús venga a su casa. Acepta esa realidad. Y por eso ha enviado a estos judíos. Versículos 4 y 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, observemos el interés que tienen estos judíos para convencer a Jesús que sí, que por favor, que lo haga, que vaya, que le ayude, merece que lo hagas. ¿Y qué razones dan ellos para convencer a Jesús que merece que vaya y que le atienda? Pues por una parte, que es un hombre que ama a su pueblo, que ama al pueblo judío, y prueba de que le ama es que ha edificado la sinagoga. Por tanto, es un hombre generoso, y de esto se deduce que si no era prosélito judío, muy simpatizante siquiera, o sea, simpatizaba con la religión, con los judíos, con la religión judía. Pensemos que generalmente los romanos despreciaban a los judíos, despreciaban la religión judía, ellos se sentían más cultos, más progresistas, diríamos hoy, ¿no? Más modernos. Entonces, los judíos eran unas personas especiales, cuando menos eso. Pero este hombre no, lo cual indica que es un hombre sincero, que es un hombre que está abierto a Dios y por consiguiente es capaz de darse cuenta del sentido realmente sobrenatural de la religión judía, de que tenía algo que le hacía más auténtica que las religiones paganas, con toda su cantidad de dioses y semidioses, etc. Normalmente los romanos, es decir, los romanos, si no eran cristianos o judíos, eran politeístas, creían en muchos dioses. Pero este hombre se está acercando, por lo que se ve. Continuemos entonces, versículos 6 al 8. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Si se han fijado aquí, vemos la humildad de este hombre. Se entera que Jesús va a su casa, pero él no se siente digno de que Jesús entre en su casa, por lo que les decía antes, ¿no? Porque él es un pagano. Y entonces, ¿qué hace? Según San Lucas, envía a unos amigos también como él, sin duda alguna, también paganos como él, quizás algunos soldados, no sabemos, amigos, y los envía para persuadir a Jesús que él no es digno de que venga y entre en su casa. Y fijémonos la fe de este hombre, porque le dice que él
que también, que no es el jefe supremo, digámoslo así, es un centurión, también tiene autoridades por encima de él, pero él también tiene autoridad sobre los soldados, sobre sus criados, y que por lo tanto, él si le dice a uno, haz esto, lo hace, y al otro, ve allá y va. Por consiguiente, considera que Jesús tiene poderes sobrenaturales, y bastará con que le diga a la enfermedad que se marche, por decirlo así, y su criado podrá quedar curado. Fijémonos que esta frase nosotros la decimos. ¿En qué momento? Antes de comulgar. Le decimos eso. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No sé si lo diremos con la misma humildad y con las mismas disposiciones que lo dijo el centurión. O lo decimos como papagayos. Repetimos sin pensar en lo que estamos diciendo. Porque realmente nosotros nos convencemos, estamos convencidas o convencidos de que no somos dignos de que Jesús entre en nuestra casa, en nosotros. A veces nos creemos tan perfectos, tan buenas personas, que, bueno, lo decimos, pero claro que sí, que somos dignas, o somos dignos. Pero sería bueno que lo pensáramos, ¿no les parece? Que nos demos cuenta quién somos nosotros, criaturas creadas de la nada y por añadidura pecadores. Y Jesús, el fiel, que es Dios, el que ha dado su vida por nosotros, el que nos ha mostrado un amor por encima de todo amor, sigue amándonos a pesar de nuestras miserias. Y viene a nosotros, pero viene a nosotros lo mismo que iba a la casa del centurión, viene a sanarnos. Pero claro, si no tenemos conciencia de que necesitemos que nos sane, porque ya somos perfectos, es la actitud de los fariseos. Gracias te doy, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, yo hago. Es muy interesante, de verdad, yo les invito a que pensemos un poco, porque nos acostumbramos a las cosas grandes, a todos estos dones de Dios extraordinarios, y ya no somos capaces de admirarnos, ya no somos capaces de valorar lo que significa que Jesús cada día o cada semana viene a nosotros. Y viene con su gran amor, con su disposición de ayudarnos, de sanarnos. Y a lo mejor nosotros le tenemos las puertas cerradas y no le dejamos que sane nada y que cure nada, ni nos enteramos. O sea que cuando San Lucas nos ha puesto este texto para que lo reflexionemos, no olvidemos que es para que maduremos en la fe. Es bueno que lo pensemos, ¿no? Y le tomemos el peso de lo que significa que Jesús viene a nosotros. Y lo recibamos con esa fe con que se dirige el centurión a Jesús. Porque fijémonos que aquí se ve, por una parte, la humildad de este hombre. Por otra parte, la seguridad de que Jesús puede hacerlo, sin necesidad de ir. Y por otra parte, la confianza de que lo quiere hacer. Eso es fe. Fijémonos que fe implica todo esto. Humildad, seguridad de que Dios realmente quiere ayudarnos, de que es cierto eso que le digo yo que creo, y confianza en la palabra de Dios, confianza en lo que Dios nos ha dicho. Y por esto vemos la reacción de Jesús cuando escucha esto que le dicen los amigos del centurión. Según San Mateo, seguramente lo que pasó fue que, digamos, deseoso de que Jesús no llegara a su casa, pues detrás de los amigos fue también él. Y San Mateo pues se salta a los otros y pone directamente al centurión. Vamos a ver la reacción de Jesús, versículos 9 y 10. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados.
y digo a éste, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La reacción de Jesús, Jesús se maravilla, es verdadero hombre. Y por lo tanto, esa fe, esa sinceridad y esa humildad de este hombre, que era un hombre importante en Cafarnaúm. Jesús se maravilla y fijémonos que ve el contraste entre la fe de este hombre que no es judío y la fe del pueblo. Y le dice, no he encontrado fe como esta en Israel. Perdonen, pero yo creo que también tendríamos que plantearnos, ¿y Jesús encontrará esa fe entre los cristianos, entre los que creemos, entre nosotros? ¿O no estará en la misma situación de la fe de aquel pagano que no tenía el conocimiento de Dios que tenían los israelitas o que debían tener? Y que si eran israelitas que participaban de la liturgia, etcétera, sí que lo tenían en teoría. Les faltaba esa fe, ese conocimiento de Dios que da el amor, que es cuando hay esa entrega. Entonces, Jesús, podríamos decir que de alguna manera le duele la falta de fe de su pueblo. Y Lucas nos dice simplemente que vueltos a casa, esos enviados encontraron que el siervo realmente estaba sano. Pero San Mateo nos da una frase que es muy interesante, lo que Jesús dice a este centurión. Vamos a leer en Mateo 8, el final del relato, solo el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. O sea, fijémonos en la frase de Jesús. Vete, que te suceda tal como has creído. Y efectivamente, en aquel momento que dijo Jesús eso, el criado quedó curado. Pero veamos la relación que hay entre el milagro y la fe del centurión. Se quejará de que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque no encontró fe. Pues a lo mejor entre nosotros no hay más milagros porque no tenemos fe. No sé si tendríamos que planteárnoslo, ¿no? ¿Cómo es nuestra fe? Porque fijémonos que en lenguaje bíblico fe no es solo decir que sí, que por ejemplo yo recito el credo, conozco todas las verdades de nuestra fe y digo no tengo dudas, yo todo eso lo creo. Pero si mi vida no responde a eso que digo que creo, no tengo fe según la Biblia. ¿Me explico? O sea, la fe implica la vida. La fe en lenguaje bíblico implica esa actitud del centurión, esa actitud de humildad, de confianza, de certeza, de comunicación con Dios. Y en esa hay de alguna manera una dependencia, al menos así lo dice, que se haga según tu fe. Eso lo encontraremos en otras ocasiones, que se haga según has creído. Y efectivamente este criado queda curado. Y a continuación San Lucas nos habla de otro milagro de Jesús, versículos 11 al 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, aquí tenemos pues que Jesús, fijémonos que Jesús va acompañado de los 12 y también de una gran muchedumbre que le sigue. Y se acercan a Naín. Naín significa la bella, la amable, es un contraste, la bella, la amable, y sale de la ciudad pues un cortejo fúnebre. Este joven, hijo único de una mujer viuda, pues que ha fallecido. Naín era una pequeña población muy cerca, unos 10 kilómetros de Nazaret. O sea, estamos en los alrededores de Nazaret, Cafarnaúm, toda aquella zona de Galilea. Y si nos hemos dado cuenta, vemos que San Lucas, una vez más, nos habla de la reacción psicológica de Jesús. Cuando Jesús se encuentra con aquel espectáculo de un joven, hijo único, repito, de una viuda que ha muerto. Por lo tanto, la madre llora y todos sus amigos lloran. La costumbre era, entre los judíos, enterrar al difunto a la tarde del día que había fallecido. Y entonces no se usaban, digamos, féretros, sino que se llevaba encima de una camilla. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Jesús se compadece. Y se compadece de ver a esta madre que está llorando. Porque pensemos un poco cuál era la situación de esta mujer. No solamente es el dolor de que es un hijo, y las madres saben lo tremendo que es la muerte de un hijo, sino que además se trata de que ella es viuda y que este es un hijo único. Y que por lo tanto ella quedaba en una situación de total desamparo. Cuando se habla en la Biblia de pobres, se habla de viudas y huérfanos, porque la mujer no tenía medios para ella poder valerse por sí misma, para poder tener los medios para subsistir. Necesitaba pues un hombre que era el que trabajaba, el que llevaba el dinero a casa, por decirlo así. Entonces ella es viuda y el hijo ha muerto. Luego, al dolor de la muerte del hijo está el dolor del desamparo en el cual esta mujer quedaba. Y por esto Jesús se acerca a ella y se compadece. Y fijémonos que lo primero que hace es tratar de consolarla. No llores. Podemos pensar en qué ternura de parte de Jesús, con qué actitud se acercaría a Jesús. Y yo creo que es bueno también que nos fijemos en esto, porque a veces pensamos en Dios como un Dios serio, distante, duro. Y no es así Dios. En la Biblia no se presenta Dios así. Hay la frase de un santo padre, no me acuerdo si era San León Magno, me parece, que dice que leamos la Biblia, aconsejaba a un amigo suyo que leyera la Biblia, y le decía esto: aprende a conocer el corazón de Dios en la palabra de Dios. Aquí podemos aprender a conocer el corazón de Jesús, que es el corazón de Dios. En Jesús se expresa humanamente la actitud de Dios hacia nosotros. Y una vez que intenta consolar a esta mujer, yo supongo que ciertamente para ella fue un consuelo encontrar esa cercanía de Jesús, sobre todo por la manera como se lo dijo. Pero enseguida se nos dice que se acerca al féretro y fijémonos la reacción de Jesús. Jesús se dirige al muerto, habla con el muerto y le da órdenes al muerto. Esto demuestra que o es un loco o es un profeta con poderes divinos. Porque ¿quién se atrevería a hablar con un muerto y a darle órdenes a un muerto? Y Jesús le dice: joven, a ti hablo, levántate. O sea, habla con el muerto y le dice que se levante. Y prueba de que no es un loco es que efectivamente este joven se levanta. Este joven se sentó y comenzó a hablar. Es decir, realmente
resucitó. Y se lo entrega a la madre. O sea, esa actitud de consolar, que primero le ha dicho sencillamente no llores, pero el consuelo eficaz es devolverle al hijo vivo. Se comprende la reacción que nos dice San Lucas de la gente. La gente, dice, se apoderó de todos el temor. Pero fijémonos que temor no quiere decir miedo, sino es esa actitud de reverencia, de respeto ante la manifestación de lo divino, ante la grandeza de Dios, porque han sido testigos de algo totalmente inaudito. Se apoderó, por lo tanto, ese temor reverencial, ese gran respeto, y glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque era Dios el que había resucitado a este joven. ¿Y a qué conclusión llegan? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. No olvidemos que en la historia de Israel había habido pues, grandes profetas que habían hecho grandes prodigios, incluso resucitar muertos. ¿Se acuerdan el caso de Elías, de Eliseo? Por consiguiente, tienen la experiencia de que realmente Dios ha visitado a su pueblo. De momento no saben, no han llegado a comprender que Jesús es Dios mismo, pero sí que Dios está actuando a través de Jesús. Dios ha visitado a su pueblo. Y se comprende que esto es imposible guardarlo. Esto tendrían la necesidad de comunicarlo y de decirlo a todo el que se encontraran. Y como consecuencia, pues la fama de Jesús corre por toda aquella zona, por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Con lo cual, fijémonos que estamos en el momento de máxima popularidad de Jesús. Es verdad que teníamos, ya lo habíamos visto anteriormente, el grupo de los fariseos que no aceptaban y que lo vamos a seguir encontrando, pero el pueblo, la gente sencilla, los que no tenían prejuicio, los que no se creían perfectos, pues eran capaces de admirarse y de reconocer que realmente Jesús era un profeta, era alguien que le estaba hablando de Dios y que venía en nombre de Dios. Bueno, ahora a continuación se nos va a hablar del mensaje que Juan Bautista, recordemos que Juan Bautista estaba en la cárcel, que lo había encerrado en la cárcel Herodes a causa de Herodías. Todo esto nos lo había dicho ya anteriormente Lucas. Y entonces hasta él llegan las noticias de todo esto que hace Jesús. Seguramente también de esta resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y nos va a decir qué hace San Juan. Leamos desde el versículo 18 hasta el 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Tenemos pues que Juan le llegan la noticia de todo eso que hace Jesús. Y nos dice, como han visto, que entonces envió al Señor, dice que Juan llamó a 2 de ellos, a 2 de estos discípulos, y los envió con un mensaje a Jesús. Él no podía ir. Y la pregunta que Juan hace a través de ellos a Jesús es, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? ¿Qué quiere decir Juan, cuando dice, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías? Exacto. ¿Eres tú el Mesías o no? ¿O tenemos que esperar a otro? Y nos podríamos preguntar también, ¿y es que Juan dudaba de que Jesús fuera el Mesías? Entonces, ¿por qué le dice, preguntadle, ¿esto eres tú o esperamos a otro? Para que sus discípulos se enteren de una vez.
Posiblemente, ciertamente, diríamos, esta fue. Vamos a ver un texto de San Juan, sin perder Lucas, y veremos que Juan tenía las ideas muy claras. Busquemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, los versículos 25 al 30. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bueno, por lo tanto, fijémonos, según esto, en una ocasión tenemos que los discípulos de Juan sienten celos porque la gente se va con Jesús. Y le dice, mira, ese a quien tú diste testimonio, o sea, tú que hiciste, hablaste bien de él, ahora todos se van con él. ¿Y cuál es la respuesta de Juan? Pues que es lo que tiene que ser. Y él dice, se compara con lo que ocurre en una celebración de bodas. Lo lógico es que la gente esté con el esposo, que es el importante en el momento, el esposo y la esposa, no los amigos. Los amigos se alegran de que esté el esposo y de ser amigos del esposo. Entonces dice que él se presenta como amigo del esposo, pero no es el esposo. No olvidemos que ya en el Antiguo Testamento las relaciones entre Dios y su pueblo se presentan como las relaciones de esposos. Un esposo fiel, un esposo amante es Dios, ¿no? Y se queja de que la esposa no siempre le es fiel, el pueblo de Israel. Entonces, aquí igualmente Jesús es el esposo, el que ama a su pueblo. Hay muchos textos en los que se presenta a Jesús como el esposo de su pueblo, y la Iglesia la esposa de Jesús. Por lo tanto, Juan sabía perfectamente quién era Jesús y sabía perfectamente, no olvidemos que en el momento que bautizó a Jesús, en el Jordán, Juan tuvo aquella revelación del misterio de la Santísima Trinidad y oyó la voz del Padre, ese es mi Hijo el amado. Luego, no podemos pensar que Juan tuviera un momento de duda en medio del sufrimiento, que duda hay, que eso no significaba la cárcel. Lo tenía claro. Entonces, ¿por qué envía a sus discípulos? Pues seguramente porque esos discípulos, a diferencia de Juan y de Andrés y de Santiago y de los otros, que también habían sido discípulos de Juan, y que cuando Juan los orienta hacia Jesús, se van con Jesús, seguramente Juan querría que también ellos se fueran con Jesús y descubrieran que Jesús es el Mesías. Y por consiguiente, es como si les dijera, a estos testarudos, diríamos, a ver si de una vez os convence, ¿no? Entonces, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y por esto, la respuesta de Jesús. Podemos continuar volviendo a Lucas, desde el versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. O sea, fijaos que Jesús no le responde diciéndole, sí, decidle que yo soy el que había de venir, que yo soy el Mesías, no. Sino que hace algo para convencerles, mejor que su palabra. ¿Y qué es lo que hace? Dice que delante de ellos realiza toda una serie de milagros y otros que podemos imaginarnos que la gente le diría, como el caso de la viuda de Naín, etcétera, ¿no? Y por consiguiente dice, y decidle lo que estáis viendo y lo que estáis oyendo, o sea, lo que veis y lo que os están contando. ¿Y qué es lo que estáis viendo? Pues que se está cumpliendo lo que decía Isaías. Si quieren, busquen Isaías, en el capítulo 35, los versículos 4 al 6.
decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. O sea, Isaías había dicho que Dios mismo vendría a salvarnos, y entonces, ¿qué pasará? Pues que se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, saltará el cojo, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y decirle lo que habéis visto, que los ciegos ven, los cojos andan, o sea, ven cómo es una resonancia del texto de Isaías. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Es decir, se está cumpliendo lo que había anunciado Isaías. Luego, bienaventurados quienes no se escandalizan. Bienaventurados quienes creen, bienaventurados quienes aceptan las señales que Dios les está dando claras. Por consiguiente, Jesús les dice de una manera muy clara, le responde de una manera muy clara a la pregunta. Y la respuesta, por lo tanto, sería: sí, yo soy el que había de venir. Y es interesante ver que cuando estos mensajeros se han ido, Jesús empieza a alabar a Juan el Bautista. No lo hace delante de ellos. Es curioso, ¿no? Vemos cómo Jesús es sumamente respetuoso. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a leer unos versículos y tendremos que quedarnos aquí porque hoy tenemos que cerrar un poco antes. Leamos los versículos 24 al 27. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, fijémonos el elogio que Jesús hace de Juan el Bautista. Pero lo hace de una manera muy curiosa, ¿no? Porque le dice: ¿qué salisteis a ver? Es decir, aquella muchedumbre que ahora siguen a Jesús, antes habían seguido a Juan y lo habían buscado. Y Juan estaba en una zona desértica, digamos, y que bautizaba allí junto al río Jordán. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Por qué salíais tanta gente? ¿Por qué iba tanta gente a encontrarse con Juan? Ibais a buscar, ibais a ver una persona que es como una caña movida por el viento, es decir, sin personalidad. Luego Jesús, fíjese, alaba la firme personalidad de Juan. Era un hombre con un criterio claro, de un carácter firme. No era una persona voluble. Difícilmente una persona que sigue a Dios será voluble. Tiene una idea clara y un objetivo claro, ¿no? ¿Os salisteis a ver un hombre vestido de lujo? Con lo cual nos está diciendo que Juan era un hombre de una gran austeridad. Y ciertamente, si lo que buscabais era eso, pues la sorpresa de una persona que viste extraordinariamente, con un lujo extraordinario, no iríais al desierto a buscarlo. Iríais al palacio, a los palacios, a los lugares donde están los que visten así lujosamente. Por consiguiente, fijemos que Jesús nos dice de Juan Bautista que es un hombre de un carácter firme, de una gran humildad, de una gran austeridad y un profeta especial. ¿Por qué? Pues porque fijémonos que a diferencia de todos los demás profetas que habían habido antes, los otros profetas anunciaron al Mesías que vendría. Pero Juan Bautista lo señala con el dedo. Ese es. Luego, el caso de Juan Bautista es del todo especial.
del todo distinto de los anteriores. Y por esto dice Jesús que entre los nacidos de mujer no ha nacido ningún profeta más grande que Juan. O sea, lo presenta como el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Fijémonos que Juan es el último del Antiguo Testamento. Con Jesús ya comienza el Nuevo Testamento. Es decir, Juan pertenece a la antigua alianza. En Jesús se hace la nueva alianza. Y fijémonos que Jesús nos dice que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Tendríamos que valorar lo que significa esto. ¿Por qué el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él? Fijémonos que aquí Jesús no está comparando la santidad. No está comparando la santidad de Juan Bautista con la santidad de cualquiera de nosotros, sino la misión suya, la trascendencia de su misión, de su ser profeta. Juan es el más grande, pero pertenece al Antiguo Testamento. En cambio, nosotros, fijémonos que en virtud del bautismo estamos incorporados en Jesús. Yo creo que no le tomamos el peso. San Pablo en la carta a los Romanos habla de que con el bautismo hemos sido injertados en Jesús. Y recordemos que Jesús compara nuestra relación con Él con la relación que hay entre la vid y los sarmientos. Es decir, en una planta entre el tronco y las ramas. El tronco y las ramas forman una sola planta. Luego, ¿por qué nosotros somos más grandes? Pues porque de alguna manera somos Cristo. No sé si se dan cuenta, porque somos miembros de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Y por consiguiente, en Cristo, el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Participamos de la misma vida de Jesús. San Juan nos dirá que de su plenitud todos recibimos gracia tras gracia. Por lo tanto, nosotros tendríamos que valorar más nuestra dignidad. Y al valorarla más, viviríamos más coherentemente. No sé si lo ven. Porque si nosotros pensamos, bueno, somos como todo el mundo, pues nuestra conducta también será, bueno, más o menos como todo el mundo. Un poquito mejor, sí, quizás. Pero no es eso. En nosotros, dice San Pedro, participamos de la naturaleza divina. Pensemos lo que esto significa. Participamos de la naturaleza divina por la gracia santificante. Por lo tanto, no podemos comportarnos como si no fuéramos hijos de Dios. Los hijos tienen que parecerse a sus padres. Y cada vez que comulgamos, lo que Cristo quiere es irnos transformando más en eso, en hijos de Dios, y ayudarnos a ir creciendo más como hijos de Dios, y a que nuestra conducta sea cada vez más coherente con lo que significa hijos de Dios. San Pablo nos dirá que nos comportemos como lo que somos. Quizás valdría la pena que lo leamos, si no recuerdo más es en Efesios 5. Un momento, porque lo estoy diciendo de memoria. Sí, capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo final? Somos más que Juan en este sentido. Y por lo tanto debemos ser imitadores de Dios como hijos amados que somos. ¿Y en qué le tenemos que imitar? En el amor. Por eso en el juicio final Jesús nos dirá, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera. No nos va a preguntar si rezamos, si fuimos a misa, ¿no? Si hemos cumplido los mandamientos. Si hemos amado a los demás, porque así es como manifestamos el amor a los demás. Evidentemente, yo no puedo amar a los demás si primero no me lleno del amor de Dios, por eso tengo que ir a misa y tengo que rezar. Pero si yo voy a misa y rezo y luego no amo a los demás, eso no es lo que corresponde a un hijo de Dios.